Uno de los países mediáticamente ahora mismo más demonizados. Lo de Gaza ha sido terrible, ha sido tremendo. Parece que ahora estamos un poquito en una época de silencio. Ahora te preguntaré cómo está el tema realmente, ¿no? Porque parece que ya no se habla tanto, pero que no se hable no significa que no sucedan cosas. Yo te quiero preguntar primero, porque cuando viniste creo que aún no había pasado lo del atentado y no ha pasado entonces todo lo que hemos vivido, que ha sido un horror. Te pregunto, ¿qué opinión tienes de la reacción de Israel a los atentados de Hamas? Te voy a hacerte la pregunta si tú crees que ha habido un genocidio y qué opinión te merece Netanyahu, ¿no? Claro, mira, el tema del genocidio es un tema muy delicado. ¿Un genocidio qué significa? El exterminio sistemático de todo un pueblo de forma intencionada. Yo creo que eso quien lo debe determinar precisamente es la Corte Penal Internacional. Son palabras muy mayores, evidentemente, que creo que yo no estoy capacitado, yo no soy jurista como para poderlo certificar de esa forma. Lo que es cierto es que ha habido un exceso. Eso no tengamos ninguna duda. Un exceso que no corresponde con el derecho que tiene Israel, evidentemente, como cualquier Estado, a defenderse. Tú no puedes castigar, eso está prohibido, obviamente, por cualquier normativa, por cualquier ley de uso de la guerra, castigar a toda una población por lo que hace parte de esa población. Y estamos hablando además que buena parte de los muertos, que no se sabe ni cuántos puede haber, porque probablemente están camuflando las cifras, tanto Hamas por un lado, porque tampoco le interesaba decir que tenía tantos muertos, como probablemente Israel. No podemos saber. Hay quien apunta a 70.000, hay quien lo eleva hasta 200.000, no lo sabemos. Pero que en la inmensa mayoría eran mujeres y niños, que obviamente pues no eran guerrilleros, no eran terroristas, no eran salvajes, ¿no? Entonces, te quiero decir que ha habido un exceso, no tengamos ninguna duda, lo queramos calificar como lo queramos calificar. Y luego tú piensas que hay también muchos intereses de política interna. Netanyahu estaba en una situación crítica, que ahora Donald Trump está pidiendo, porque se lo ha pedido Netanyahu, que ya no sea juzgado por todos sus escándalos de corrupción. Es decir, que también le interesaba, evidentemente, mantenerse en esa situación con muchas manifestaciones internas, porque manifestaciones ha seguido habiendo. Recordemos que antes de ese acto terrible, por supuesto, que siempre condenaremos de terrorismo, pero antes de ese momento, tú piensas que todos los fines de semana había manifestaciones en contra de Netanyahu. Y las ha seguido habiendo, porque hay muchos que están muy disconformes con lo que está haciendo Netanyahu. Y luego, es verdad que ahora ya no se habla, porque tú sabes que esto cuando se pone de moda un tema, todo el mundo habla. Y cuando no nos interesa, de repente desaparece de la escena mediática. Pero ahora mismo lo que sucede es que Israel se ha quedado con la mitad de Gaza, pero la mitad hacia el interior, que es donde están las tierras cultivables, donde están los recursos hídricos, y ha dejado los gazatíes la parte hacia el mar prácticamente desolada. Desolada con la inmensísima mayoría, casi el 100% de los comercios, de las viviendas, totalmente destrozado. Y eso ya no hablamos del tema. Y sigue habiendo violencia. Pero luego si vamos al otro escenario, porque fíjate, cuando se hablaba de ya buscar la solución de los dos estados, que fue lo que se aprobó mayoritariamente por la mayoría de los países del mundo, ¿cuál es el otro estado? El otro estado suponía que era Gaza y Cisjordania. Hoy lo que ha aprobado el Parlamento israelí es hacerse con el control de toda Cisjordania. Que ya no solamente los 600.000 o 700.000 colonos que había en Cisjordania, sino ocupar completamente todo Cisjordania. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué solución se encontró allí en Egipto cuando fue Donald Trump a escenificar que dijo, ya no contamos con Naciones Unidas, esto lo estoy haciendo yo, Donald Trump? Al final, que no fue ni Netanyahu, es decir, a ese presunto acuerdo de paz o alto el fuego. Con lo cual, pues es que, fíjate la situación, esto ya nadie ha vuelto a hablar prácticamente de ello. Pero ahora mismo dices, entonces, ¿cuál era la solución? ¿Dónde está el Estado palestino? ¿Que ha quedado solamente una porción de Gaza? ¿Dónde está lo que está pasando con Cisjordania? Nadie ha vuelto a hablar de ello. Entonces, te quiero decir, lo que pasa es que es verdad que tú piensas la influencia que tienen en el mundo mediático, en el mundo financiero, y que muchas veces no sabemos si es Estados Unidos el que apoya a Israel o Israel el que apoya a Estados Unidos, que sabes, hay distintas versiones, ¿no? Pero lo cierto es que ellos mantienen una relación muy simbiótica, entre otras cosas porque a Estados Unidos le interesa también tener esa relación con Israel para, en cierto modo, pues tener una penetración en toda esa parte del mundo tan importante. Y seguramente ahora mismo lo que vaya a hacer Donald Trump en cuanto pueda es ampliar, que ya está hablando de ello, estos acuerdos de Abraham, que de hecho también lo menciona en la Estrategia de Seguridad Nacional, que se amplía a otros países. ¿Qué significa los acuerdos de Abraham? Significa países árabe/musulmanes que reconocen explícitamente a Israel como Estado. Que muchos de ellos no lo reconocían y por tanto no mantenían, al menos oficialmente, por ejemplo, relaciones comerciales.
Esto obviamente también le interesa a Israel y también le interesa a Estados Unidos, por lo que estamos hablando, por todo el tema económico. Pero mira, el problema de cuando hablamos de este, ya sabes que hay que ser siempre muy delicado porque te acusan de cualquier cosa, ¿no? Porque inmediatamente que hacías un análisis objetivo, pues como nos ha pasado en el tema de Ucrania, de lo que pasaba en esta guerra terrible, pues resulta que o eres pro Hamás o eres antisemita, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Estamos hablando de que hay veces que lo harán bien, otras veces que lo harán mal, y hay que juzgarlo de una manera objetiva y sin apasionamiento. Pero aquí hay mucho apasionamiento, porque Jordi, si lo de Ucrania es complicado, aquí lo es mucho más porque entra el factor religión. El factor religión por uno y otro lado. Por uno y otro lado. Entonces tú ya sabes que cuando entra la religión por la ventana, la razón sale por la puerta. Claro. Y es imposible ya llegar al diálogo. Y ha habido exabruptos por parte de unos y por parte de otros. Porque hay algunos ministros ultraortodoxos del gobierno de Netanyahu, oye, que dales de comer aparte las declaraciones que han hecho. Y te estoy hablando de miembros del gobierno, ya no te digo de religiosos, no, te estoy hablando de miembros del gobierno, que desde luego también eran espeluznantes. Entonces por eso te digo que es muy difícil. Mira, piensa que son escenarios donde llegar a una verdadera paz es realmente complejo. No olvidemos que Hamás y otros grupos que existen también dentro de los palestinos no reconocen al Estado de Israel, se niegan a reconocerlo. Pero también hay muchos, lo que hablamos, muchos israelíes / judíos que tampoco reconocen, empezando por Netanyahu, que no quiere reconocer un Estado palestino, pensando lo que ellos entienden que les perjudicaría, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo solucionas eso? Además, lo que te digo, una vez que entra por el medio el factor religioso, y si a todo eso le añades que en estos 2 últimos años ha habido tantos muertos de un lado y de otro, teniendo en cuenta que hay algo que nosotros no entendemos como españoles y con nuestro pasado católico, que allí la venganza es uno de los pilares de su vida. Eso no se va a olvidar jamás. Y al que le hayan matado a un familiar, él se considera con la obligación de vengarse, pasen las generaciones que pase. Eso está si antes ya era complejo, ahora está totalmente enquistado. Tú piensas que a un niño que le haya matado a su padre, a su hermano, a cualquier otro familiar, o sea, el odio que va a tener si es palestino hacia los israelíes va a ser, y hacia los judíos va a ser de por vida. Va a ser de por vida. Aunque les dieran gloria bendita, aunque les dieran la mejor casa, les dieran dinero, eso lo van a llevar siempre en su corazón y lo van a transmitir a las generaciones siguientes. Y en el otro lado exactamente igual. Te quiero decir que es un problema realmente, realmente complejo, en el que, por tanto, vemos que antes o después volverá, porque ¿sabes? Estos picos, yo de hecho hace muchos años que casi me olvidé de este conflicto, porque era eso, como una movida que subía, que bajaba, que subía, que bajaba, como un tío vivo. Y al final dije, mira, si es que esto no tiene solución. Ahora parece ser que se ha calmado, en el sentido de que nos enteramos menos. Pero ojo con lo que está pasando en Cisjordania, mucho ojo, y que además una Cisjordania donde manda Fatah, en Mahmoud Abbas, pero que en realidad hoy tiene más predicamento jamás que un Mahmoud Abbas que se considera que ha hecho demasiado, o sea, se ha aproximado demasiado a demasiado moderado, ¿no? Quizás. Y se ha aproximado demasiado a Israel. Y además, con unos escándalos de corrupción también hipergigantescos. Con lo cual, antes o después, volveremos otra vez, lamentablemente, a ver muchas noticias sobre el tema de Palestina. Lo que pasa es que si ya Gaza está medio controlada por Israel y lo que queda es el apocalipsis total en la tierra, y queda solo Cisjordania, es que al final lo que va a pasar es que no va a existir ya nada de Palestina, ya no va a haber terreno. Claro. Van a tener que irse a otros sitios y desde ahí hacer sus núcleos de resistencia. Pero hay 2 millones de personas que todavía que viven allí, en números redondos. Te quiero decir, claro, personas que tienen necesidades todos los días, ¿no? Claro. Y que sobre todo, que ese odio, ese resentimiento, ese deseo de venganza lo llevan ya metido en vena, ¿no? Claro. Con lo cual, pues antes o después pasarán cosas. Pues mira, como lamentablemente el atentado que ha habido ahora en Sydney contra los judíos, que evidentemente siempre condenaremos, como no, cualquier atentado terrorista, por supuesto, solo faltaría. Pero te quiero decir que eso lo vamos a seguir viendo en otras partes del mundo. Porque al final muchos de estos atentados son reflejo precisamente de lo que ha pasado y sigue pasando pues, en Oriente Próximo.